Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Es un placer nuevamente estar en el aire y bueno, y pensar que hay muchísima gente escuchando los buenos consejos, ¿no es cierto? Es todo un aprendizaje martes a martes. Les recuerdo que nos pueden llamar para hacer alguna pregunta al número 4325-1220. Pueden dejar un mensaje, ¿no es cierto? Bien, como siempre, con muchas ganas de trabajar y con profesionales de lujo. Nos acompaña hoy nuestro columnista, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, y va a hablar acerca de las 5 preguntas más frecuentes que se hacen a un cardiólogo, ¿no? Y bueno, así la gente está prevenida, no asustarse, pero tiene elementos, ¿no es cierto?, para contar y llama rápido al 911, de pronto a un hospital más cercano, al 107. Al 107. Al 911 la policía. Al 9... Claro, sí. Y ahora te dicen que no pueden subir ningún enfermo, ningún herido en el patrullero. Ah, bueno, es que... Ellos llaman al SAME y no te suben al auto. Bueno, entonces no solo yo me confundo, ¿no? Muy bien. Bien, también estamos, muy bueno Mariano Favaloro, Sí, muy sí, bueno, es así, las bueno. cosas van cambiando. Van cambiando. También estamos con la doctora Cecilia Gamba, directora del laboratorio y responsable del Banco de Sangre y Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, y realmente es un honor tener a la doctora Gamba, y le mando mis saludos a la doctora Cooperman, que es la directora médica del programa. Vamos a tener que aprender bastante con respecto a ese pedacito, digamos, de cordón que salva tantas vidas. Tenerlo en cuenta. También nos visita la doctora Constanza Funes, que es médica pediatra, y va a hablar acerca de la gripe. Señora, señor, hay que vacunarse. Viene una cepa bastante importante, hay gente ya con gripe, viene mucha neumonía, y bueno, nos va a hablar, no quiero decir nada más, acá la encargada de hablar es la doctora Funes. Bien, y nos visita también un gran amigo, el doctor Roberto Glorio, dermatólogo, profesor adjunto de la UBA, va a hablar de dermatitis seborreica. Buen tema. Mariano Favaloro, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, contanos, por ejemplo, la gente habla de angina de pecho, de arritmia, de ataques cerebrales, de ataques cardíacos, de infarto agudo de miocardio, pero muchos no saben qué es. Te dejo la palabra. Y la gente se guía por los síntomas, por lo que siente. Entonces hay que explicarle un poquito, correlacionar los síntomas que tiene y cuáles pueden estar relacionados con algún problema cardíaco. El más importante es el dolor de pecho. El dolor de pecho del corazón, que el corazón duele, por suerte, porque avisa de esa manera, es el dolor en el centro del pecho, donde está el esternón, viene en el centro, y es un dolor gravoso, angustiante, y generalmente es como tener un peso ahí. Algunos llegan a decir como tener el pie la pata de un elefante. Es el dolor típico. Hay algunos órganos abdominales superiores que pueden dar alguna sensación parecida, pero que no es lo mismo. Y entonces, ese dolor también puede irradiarse a la mandíbula, al brazo, sobre todo al izquierdo, y a otras zonas del tórax, a la espalda.
Lo típico es el dolor en el medio del esternón. ¿Por qué se produce el dolor ese? Porque le falta oxígeno al corazón, al tejido cardíaco, y se empieza a morir por falta de oxígeno. Entonces, ¿y por qué le falta oxígeno? Vamos para atrás, recorriendo la escalera para atrás. Porque no pasa suficiente cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque en general es un síntoma que se ve en la enfermedad obstructiva de las coronarias. Bien. Lo famoso conocido arteriosclerosis, en este caso de las coronarias. Bien. Dos preguntas. Este mito de el corazón no duele, ¿de dónde viene? Porque algunos pacientes, por ejemplo, los diabéticos, en general no tienen dolor cuando tienen un infarto. Y por eso es un síntoma de alarma, y el dolor, hay muchos cardiólogos que dicen, tener dolor es un lujo, es una suerte. Es una suerte, bien. La otra, un problema gastrointestinal, ¿se puede confundir con un dolor de corazón? El más común que se pueda confundir es el del esófago medio e inferior, donde aparece en ciertas condiciones un espasmo, o sea, se espasmodiza el esófago, se llama acalasia o cardioespasmo, y da un dolor que se puede confundir con un dolor de origen cardíaco. Perfecto. ¿Qué es una arritmia? La arritmia es la alteración del ritmo cardíaco normal, que es el ritmo cardíaco de entre 60 latidos y 90 latidos por minuto en reposo. Entonces, cuando supera eso, por ejemplo, las personas mayores por encima de 60, 70 años, va aumentando con cada grupo etario, cuando van superando esas edades, la frecuencia de aparición de la fibrilación auricular, que es un ritmo anárquico en las aurículas, que produce una respuesta muy rápida en general en los ventrículos. O sea, el corazón empieza a latir rápido y en forma muy irregular. Eso es lo más importante. Y entonces el paciente siente palpitaciones, que el corazón siente en el latido cardíaco que habitualmente uno no lo siente. Entonces, al tener esa sensación de latido cardíaco y sobre todo así irregular, la gente se asusta. Y eso es bueno porque consultan. Dijiste que entre 60 y 90 son los latidos normales que hay que tener. Exacto, por minuto. ¿El ideal cuál es? Si hay un ideal. No hay ideal. Entre 60 y 90. ¿De acuerdo a la edad? Porque, ¿De acuerdo a nada? No, por ejemplo, la persona que tiene entrenamiento físico o mucho entrenamiento, es normal, eso me ocurrió a mí en la juventud, que tuviera 40, 45 por minuto, porque estaba como muy sobreentrenado, andaba en bicicleta y a veces me hacía 100 kilómetros por día, entonces estaba en un estado atlético Ahora, por ejemplo, genial. doña Teresa que nos está escuchando y don José que tienen 65, 75 años, ¿cuánto sería más o menos? Me explico que no son Entre 70 y deportistas. 80, digamos, si vos querés. Porque un 60 puede llegar a ser bajo. Sí, puede llegar a ser bajo o no. Pero no. es el ritmo habitual. Perfecto. En el caso que tenga alguna duda, va y se saca un electrocardiograma y se ve que si tiene alguna trastorno de la conducción que origine. ¿Qué se puede hacer para prevenir los ataques cardíacos y cerebrales? Y hacer una vida sana. ¿Qué es vida sana? Por lo menos, por ejemplo, hacer alguna actividad física 3 horas por semana, por ejemplo, caminar, además media hora, 5 días a la semana, por ejemplo, comer sano, ¿Mirando vidrieras? Comer pocas grasas, no, sin mirar vidrieras, para que sea una actividad física que tenga beneficio físico, tiene que ser continuado, que haya una actividad continuada. Comer menos grasas animales, ¿no es cierto? Las grasas vegetales, como todos saben, no tienen colesterol y generalmente no son malas. Por eso el aceite no tiene colesterol ninguno. Que es una redundancia porque ningún aceite vegetal tiene colesterol. Claro, pero es una redundancia publicitaria que le escuchamos a diario. Un argumento de venta, innecesario, inútil. O era para untar la margarina. Esa sí que era mala, ¿ves? Primero era buena, ahora es mala que era y mala. es buena la manteca en su justa medida. Exactamente. ¿Cómo aprendí, doctor? Gracias a usted. ¿Viste? Muy bien, tengo buena alumna. Una buena alumna. Actividad física, comer sano, no fumar, huir de los ambientes a donde se fuma, no tomar humo de segunda mano, que es casi más perjudicial que el de primera mano. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está al lado aspira igual que el que fuma. Claro, y a veces tiene más efectos deleterios sobre la persona que no fuma que sobre la que los fuma. Bebés. El 31 es el Día Internacional de Lucha contra el Tabaco. Contra el tabaco. 31 ahora de marzo, ¿no? Así es. Y
tener siempre, toda la vida, una actividad física, no evitar el sobrepeso, la obesidad y el sobrepeso, cuidar justamente el peso y, ¿cómo se llama? Y comer varias veces por día poca cantidad. Y de todo. Y comer de todo. Y jugar con los colores. No hay colores. alimentos malos. Lo malo es comer de más. De más. En su justa medida. Por ejemplo, se dice hay que jugar con los colores. Entonces explico qué quiere decir. Sí. En una ensalada hay tomate, hay zanahoria, hay lechuga verde. Sí. ¿Qué más? Ahora hablan de la cuota diaria de verduras y de cosas. Entonces hablan de que algunos decían 3 porciones, 4 porciones y ahora dicen 10 porciones. Pero en las 10 porciones... Pasamos comiendo verduras. No, porque en las 10 porciones, si vos comes una ensalada con 3, 4 verduras, ya tenés 3, 4 porciones, lo llaman así. Ah, perdón. No, está bien, Yo sí. creí que eran platos. Yo también creí que era así. Correcto. No, ahora dicen, no, bueno, claro, ¿quién va a comer 10 veces verduras en el pero día? también, Imposible. Pero también se siente muy mal las personas que les hace mal la verdura, porque hay muchas personas por problemas intestinales que la verdura cruda o la verdura no cruda te hace mal. Sí, sí. Entonces, bueno, para eso existe un médico de cabecera. Sí, ¿no es pero cierto? algo siempre se puede comer que no le haga mal. No todo le va a hacer mal. Exacto, pero hay gente que la verdura verde la rechaza el organismo. Puede ser. Bien. Estábamos con, ¿qué se puede hacer? ¿Y los cerebrovasculares? ACV. Exacto. El famoso, la gente Sí. quiere saber qué es el ACV. El ACV quiere decir accidente cerebrovascular, Sí. con B corta. Eso es cuando hay alguna alteración en la circulación que va al cerebro, que puede ser de los vasos grandes que van hacia el cerebro o puede ser de los vasos pequeños que están dentro del cerebro. Generalmente hay una alteración de la circulación, que se tapa algo en mayor o menor medida. Hay avisos, el ACV grande ese que queda hemipléjico y que no puede hablar más, y eso no es tan común, si bien es la primera causa de discapacidad, pero lo que es importante es que la gente puede tener avisos. Avisos es cuando pierde la fuerza durante unos segundos o unos minutos en una mano, o tiene alteraciones visuales fugaces, etcétera, Por etcétera. ejemplo, Eso, ver a través de un conito. sí, puede ser. Porque hay personas que lo manifiestan. Sí. Pero bueno, lo importante es que cuando haya esas alteraciones, sobre todo que son fugaces y reversibles, consulten, porque es una manera de prevenir el gran accidente cerebrovascular, porque se pueden tomar medidas para evitar que se consume en el futuro. Mejor prevenir que lamentar. Y la última, Exacto. que es el infarto agudo de miocardio. Es justamente la oclusión de una arteria coronaria, y entonces la falta de sangre a una zona, a un territorio del tejido cardíaco, y aparece la muerte de esas células. Ese es el infarto, cuando las células se mueren, justamente, con todas las consecuencias mecánicas y químicas y de arritmias, etcétera, ¿no? Y hay que hacer lo que vos dijiste, ¿no es cierto? La prevención es lo más importante. Prevenir, cuidar la salud de las arterias. Bien, y ¿Eh? ante cualquier duda, al médico, para eso La están. consulta médica. Y otra cosa muy importante, hacerse tomar la presión arterial, porque muchas veces hay hipertensión, que es el enemigo silencioso, Exacto. y se está muchos años produciendo deterioro de la circulación y no está diagnosticada ni tratada. Decimos que es enemigo silencioso porque precisamente no da síntomas. Dice, no me duele nada. Exactamente. Suerte a aquellos que de pronto le duele la nuca, le duele la cabeza. Bien, Pero la mayoría le tomás la presión, le digo, tiene 18. Yo me siento fenómeno. perfecto, si no, bueno. no funciono con menos. Vamos mal. Lo escuché. Bien, bueno, pero la gotita así de agua, ¿no? Algún día llenará el vaso. Tanto va la gota a la piedra que la orada. Muy bien. Vamos a hacer un corte. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia.
Entre todos, podemos más. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Y continuamos con el programa. Y estamos con el doctor Roberto Glorio, que nos va a hablar de dermatitis seborreica, y hace muchísimos años que nos conocemos. Y cabe destacar que el doctor tiene, o sea, nosotros subimos a la página, ¿no es cierto? Y la gente puede visitarla, el www.hablemosdesalud.com.ar. Y si yo no me equivoco, y el doctor me puede llegar a corregir, yo creo que tiene alrededor de 40.000 visitas. ¿No lo viste? No. Esta tarde andá y fíjate, bueno. Es muchísimo, ¿sabes? Bueno, eso es bueno, la gente quiere saber en salud. Contanos qué es la dermatitis seborreica. Bueno, la dermatitis seborreica es una dermatosis inflamatoria, crónica, que evoluciona por brotes. Hay periodos en los cuales aparece y periodos en los cuales desaparece, que es muy común, afecta entre el 2 y el 5% de la población, y se caracteriza por afectar las zonas seborreicas, que son aquellas zonas del cuerpo en donde hay una mayor concentración de las glándulas que producen el sebo, la grasa. Entonces, es muy frecuente, no se sabe la causa, hay causas múltiples, hay involucrados un honguito y hay factores desencadenantes que pueden estar vinculados a el estrés o a veces situaciones muy específicas, pero bueno, lo importante de explicarla es que es benigna, tiene tratamiento, no se complica, pero claro, a veces la terapéutica, sobre todo con ciertos productos, puede generar los efectos adversos propios de la terapéutica. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la cabeza, ¿cómo se exterioriza? Por ejemplo, esto decía, afecta a la infancia y afecta a los adultos. Perfecto. Y puede afectar la cabeza, por ejemplo. En los chiquitos es muy común que aparezca lo que las mamás conocen como la costra láctea. Qué bueno, los pediatras, acá hay pediatras, lo tratan con un montón de cosas, no sé, el aceite de almendra y cuestiones que son de manejo, digamos, fácil. Pero el problema, sobre todo en los adultos, es que esto genera a veces un cuadro que, como es recurrente, recurren a ciertas terapéuticas que tienen efectos adversos. ¿A qué me refiero? Concretamente al exceso de corticoides. El corticoide bien usado es una buena terapéutica. El problema es que cuando uno se excede, empiezan a aparecer los efectos adversos del corticoide. Y aparte, siempre hay alguna abuelita o alguna vecina, ¿no? Sí, que pasa, ponele tal cosa. Lo que pasa es que en todas las dermatosis crónicas siempre aparecen un montón de alternativas, como ninguna es la mejor, todas se usan. El problema es que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y aquí sí se aplica esa frase porque esta es una dermatosis que controlada se maneja. Y hay periodos en los cuales aparece y periodos en los cuales desaparece. ¿Y pica? Bueno, las lesiones son clásicamente una manchita roja, que nosotros llamamos eritema, que tiene el margen definido, que es bien de bordes netos, que tiene como puntitos, que son los orificios foliculares dilatados, y que tiene una escama que es chiquita, se llama pitiriaciforme, que es amarillenta, que es grasosa, untuosa. Eso es lo característico. Desde el punto de vista sintomático, en algunos lugares, por ejemplo en el surco nasogeniano, a los lados de la nariz, es característico que pique. Pero bueno, puede afectar en la cara las cejas, el borde libre palpebral, la zona de la barba, y en el cuerpo la zona esternal. O sea que tiene que haber vello. No necesariamente, tiene que haber glándulas sebáceas. Bien. Lo que pasa es que las glándulas sebáceas, desde el punto de vista anatómico, están asociadas al folículo piloso. Por eso se llama folículo pilosebáceo. Entonces, cuando descarga la glándula sebácea, descarga el sebo y lo descarga a través del folículo piloso. Vale la pena decir que el sebo, la grasitud, forma parte de una secreción normal del organismo. De hecho, al nacer, uno tiene un hiperestímulo de secreción por las hormonas maternas.
Y el segundo periodo característico es la pubertad, porque ahí vienen las hormonas masculinas, los andrógenos, que estimulan la glándula y produce gran cantidad de sebo. Si uno solamente mira la producción de sebo, en algún momento se estudiaba la cantidad con un aparatito que medía el flujo de secreción sebácea. Hoy eso ya no tiene tanta utilidad. Pero lo cierto es que el patrón de producción de sebo va aumentando hasta los 30, 40 años y después disminuye. ¿Esto tiene alguna conexión con el acné o no tiene nada que ver? No, lo que pasa es que tanto la eczematidis seborreica como el acné se vinculan a la hiperseborrea. O sea, en realidad, quien tiene acné tiene grasitud. Quien tiene eczematidis seborreica tiene grasitud. Por eso que cuando uno habla de dermatitis seborreica o eczematidis seborreica, algunos lo ponen como un grupo de dermatosis que están entre el eczema y la psoriasis, porque tiene cosas de los dos. Pero lo más importante a transmitir es que es común, que se va, que aparece, que desaparece, que no trae inconvenientes, que el inconveniente a veces lo trae la terapéutica, y que en realidad uno lo que hace del paciente es explicarle cómo evoluciona, alternar las diferentes terapéuticas, usar un tiempo una, otro tiempo otra, evitar el exceso de corticoides, y en un momento se va. Por ejemplo, se sabe que predomina en la etapa de invierno. En invierno es mucho más común, y en verano, y esto dicho por un dermatólogo tiene relevancia, el sol mejora. Claro. Entonces la gente en verano no tiene eczematidis. Sí. Entonces uno le dice, bueno, si toma un poquito de sol, claro, el tema es el exceso, pero eso también ayuda. Con lo cual... Quiere decir, Glorio, que no hay una medicación universal. No la como hay. para la presión. No la hay. los Y de sartán. hecho nosotros usamos diferentes terapéuticas, que vamos rotando. Ajá. Y por eso, productos de tipo casero muchas veces funcionan. Y a veces, como no tienen efectos adversos, son fantásticos. ¿Los tratamientos llegan a ser largos? Y a veces sí, inclusive en algunos casos, uno tiene que llegar hasta medicación vía oral. Pero por supuesto en casos seleccionados, en pacientes que por diferentes razones tienen una eczematide que les impide la vida social. Entonces uno tiene que tratar de mantenerlo eso controlado, pero todo esto que uno da vía oral hay que usarlo con mucho cuidado. Hay medicaciones que inhiben la producción de sebo. Entonces, si yo no tengo sebo, obviamente no se va a expresar la eczematidis seborreica. Pero bueno, tampoco es la solución. Yo puedo inhibir eso por un tiempo, pero no es que lo curo. No es que con una terapéutica yo curo la enfermedad. Y también suele ser molesto en la cabeza, ¿no es cierto? Por supuesto, porque por pica el en las cabello, orejas. Es muy común. Las orejas. Como uno tiene inflamada el conducto auricular, la gente se rasca y se rasca. Entonces genera más escama y es un ciclo. Entonces si uno no frena el ciclo, cada vez peor. Y quiere decir que si esto viene en los pequeños, en los bebés, ¿lo puede arrastrar por el resto de su vida? ¿O hay algún momento que es un corte? En realidad, estas dermatosis con este tipo de evolución, en un momento se van. La pregunta, ¿por qué? No se sabe. Es como la psoriasis, como tantas dermatosis que en un momento desapareció. Y la verdad que no es por la terapéutica que el médico dio. Es porque tienen un patrón de este tipo. Entonces, yo creo que a veces cuando uno más calma la ansiedad del paciente, le explica lo que tiene, lo tranquiliza, con una terapéutica sencilla uno lo puede controlar. Lo que pasa es que a veces es difícil controlar la ansiedad de estar perfecto. Pero claro, la gente que tiene tendencia a tener este tipo de cuadros, en algún momento lo expresa. Y uno siempre dice, bueno, será el estrés, será alguna infección, será... Pero uno a veces busca todo y no hay nada. No hay nada. Y desencadena igual el brote. Ajá. Entonces el tema es ir rotando la medicación, calmando al paciente, diciéndole que esto va y viene, que toma un poquito de sol, y con eso uno lo controla. Bien, Glorio, como siempre, un gusto entrevistarte. Y con respecto, has nombrado la psoriasis, y yo sé que hay mucha gente con psoriasis, y quiero que para un próximo programa lo trates. Sí, cómo no. Yo hay un ejemplo típico de una persona que conozco hace muchos años, y durante todo el año se la pasa con psoriasis en todo el cuerpo, pero en todo el cuerpo. Cuando él viaja a la costa, dice que es la época más feliz de su vida porque se le va. Entonces me quedó tanto grabado, ¿no? Este caso, que para la próxima, si yo me olvido, acordate vos. Cómo no, gracias. Bien, vamos por favor, Javier, a un pequeño corte. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Continuamos con Hablemos de Salud, ya estamos con la doctora Cecilia Gamba, directora del laboratorio, responsable del Banco de Sangre del Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Aprovecho la oportunidad para saludar a la doctora Raibó, que es la directora médica, ¿no es cierto?, del Consejo de Administración del Hospital, gran amiga de muchos años. Bien. El tema de hoy a mí me encanta porque no se habla mucho de la donación de células hematopoyéticas, ¿no es cierto? Bien. Y la gente quiere saber, ¿no? ¿Qué significa? Y más que ahora, el primero tenemos el día de la donación de médula y más de uno dice, ¿y cómo es esto? ¿Puede ir cualquiera? ¿Tiene que ser del cordón umbilical? Adelante. Bueno. Por suerte, hoy en día tenemos ya 3 fuentes disponibles para obtener estas células progenitoras hematopoyéticas para realizar los procedimientos de trasplante. Las células progenitoras hematopoyéticas tienen un nombre largo y raro, pero no son ni más ni menos que las células que producen todos los días en nuestro cuerpo las células que sí conocemos, las células maduras de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces este sistema hematopoyético se nutre y todos los días genera millones y millones de células a partir de estas células progenitoras que están en nuestro cuerpo, en la vida adulta, desde que nacemos y nos acompañan hasta el último día, produciendo nuevas células y se alojan en la médula ósea. Ese es el nicho natural, decimos nosotros, el ambiente. ¿Dónde está la médula ósea? La médula ósea está en todos lados. ¿Sí? Eso es lo más interesante, no es un órgano como el hígado, que sabemos todos dónde está localizado, o el corazón, sino que la médula ósea se localiza en diferentes lugares del cuerpo, se va restringiendo, pero fundamentalmente están en los huesos largos del cuerpo. ¿Sí? En los huesos planos es de donde las podemos obtener más fácilmente. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque la gente muchas veces dice, te cortan un pedacito de columna vertebral. Claro, no, esa es la médula espinal, eso es otra cosa. La médula ósea la tenemos repartida en los huesos del cuerpo, en distintos lugares. Es lo que comemos cuando comemos, los que comen el caracú. Ajá. Sí, eso que está ahí adentro, eso es la médula ósea, en este caso, del animal. Claro. Bueno, pero antiguamente los pucheros eran de caracú, ahora Yo creo que ahora también. Ahora son de cubitos. Yo creo que ahora también, en muchos lugares sigue la tradición. Bueno, esa es la médula ósea, está en todos los cuerpos, se va restringiendo, obviamente que para el uso médico la obtenemos de lugares muy específicos cada vez más, y ya hace más de 25 años se demostró
que estas células progenitoras hematopoyéticas también están en la sangre que queda en la placenta una vez que nace el bebé. Y esa es la sangre de cordón umbilical, es la que colectamos a través del cordón. El cordón umbilical no hace más que unir al bebé con la placenta, y la sangre que colectamos, que sabemos que también tiene un gran contenido de estas células progenitoras, es la sangre que queda en la placenta. Y no es la del cordón umbilical, Claro, porque la gente llamamos- dice que se claro. llevan el cordoncito. Claro, bueno, en realidad no nos llevamos el cordoncito, sino que lo que hacemos es punzar una vena que tiene el cordón umbilical, que es muy prominente, es muy sencillo de hacer, que no le duele a nadie. Eso es una gran ventaja, porque lo que hacemos es, una vez que el bebé ya está incluso retirado de la sala de parto o del quirófano donde se hizo la cesárea, punzar esta vena y así colectar la sangre que quedó en la placenta, que es igual a la sangre que de ese bebé que acaba de nacer, ¿sí? Pero que normalmente se descartaba junto con la placenta. Es un material que se considera hoy en día de desecho biológico, salvo algunas tradiciones que sí hacen algunas cosas. Por con ejemplo, la la placenta. mamá que da luz mediante cesárea. También se puede hacer la colecta. La técnica es muy sencilla, hay diferentes técnicas de colecta que se llaman inútero, cuando la placenta está dentro del útero, o exútero, si la placenta ya fue retirada del útero. Así que se puede hacer sin ningún problema en las dos condiciones, siempre y cuando no haya ninguna urgencia, porque como lo que colectamos es un desecho biológico, que ahora lo vamos a usar para la terapéutica, lo que tiene que garantizarse sí es la seguridad de la mamá y del niño en este proceso. Si no se altera el parto y no hay ninguna urgencia, se puede hacer esta colecta sin grandes dificultades. Bien, ¿qué función cumple? Bueno, lo que usamos es a estas células que se pueden obtener, como les dije, de la misma médula ósea. Eso se hace en un quirófano, es un procedimiento que requiere una anestesia, por lo tanto requiere que el donante se interne, por ejemplo, o se puede colectar también por un procedimiento que se llama aféresis, en donde aprendimos a movilizar las células, a hacerlas salir del nicho, ¿sí?, de la médula ósea, y pasarlas a circulación, que normalmente en un adulto no están circulando. Aprendimos a hacerlo, ¿sí? Entonces las podemos obtener después por un procedimiento de aféresis o colectarlas de la sangre de cordón umbilical. En cualquiera de los casos el uso es exactamente el mismo, es para procedimientos de trasplante hematopoyético. Por ejemplo, hay también bancos privados donde se dice que tienen el cordón umbilical del bebé. Bueno, en realidad ofrecen en todo el mundo estas compañías almacenar la sangre de cordón umbilical como fuente de células progenitoras hematopoyéticas, que es lo único que está demostrado científica y clínicamente que tiene una utilidad en los procedimientos de trasplante, ¿sí?, el único uso realmente clínico demostrado, y además se está ofreciendo en algunos lugares almacenar también un pedazo del tejido del cordón específicamente para la obtención de células mesenquimales, que son otras células que están siendo altamente investigadas para otros usos terapéuticos, no para el trasplante hematopoyético, pero sí para otros usos terapéuticos. Entonces también en algunas compañías ofrecen alternativamente ese producto. ¿Y qué es lo que ofrece el Hospital Garrahan? En el Hospital Garrahan realizamos la criopreservación de sangre de cordón umbilical desde el año 1996. En el 95 se hicieron las primeras capacitaciones y prácticas, validaciones del proceso de criopreservación, que es un proceso complejo, para demostrar que podíamos criopreservar, descongelar y usar las células, obtener de nuevo células viables. Desde el año 96 se abrió un programa que está dirigido a familias que ya tienen un hijo con una enfermedad tratable con un trasplante hematopoyético, que es la única indicación clínica. En esos casos se guarda la sangre de cordón umbilical de este hermano que está por nacer, del cual en realidad no sabemos muchas cosas, ¿sí? No sabemos si van a ser o no compatibles. Para hacer el trasplante tienen que darse ciertos requisitos de compatibilidad. La probabilidad de que dos hermanos del mismo papá y la misma mamá sean compatibles para poder usar un trasplante es solo del 25%. Es decir, que vamos a colectar y criopreservar algo que todavía no sabemos si realmente va a poder ser usado. No sabemos si ese hermano que están haciendo también tiene la misma enfermedad que el hermanito, si es una enfermedad de base genética, por ejemplo. Algunas de las enfermedades que se trasplantan tienen una base genética. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, inmunodeficiencias, ¿sí?, algunas hemoglobinopatías, algunas enfermedades metabólicas, ¿sí?, que quizás no están tan difundidas. El uso principal del trasplante hematopoyético es la leucemia, fundamentalmente, lo que más uno escucha. En el cáncer infantil, la leucemia linfoblástica aguda o algunas otras leucemias son las que más se trasplantan, pero también se realiza el trasplante hematopoyético para inmunodeficiencias, para enfermedades metabólicas, para hemoglobinopatías, que son menos frecuentes realmente.
por ejemplo, esta enfermedad que se sacude. En la adultez, el Parkinson. Corea. ¿Perdón? Corea. No, ya me voy a acordar, No hay problema. o sea, después de los 30 años como tengo yo, pues la epilepsia. No, la epilepsia. no hay para... Bien, perfecto. No, realmente no hay publicaciones que avalen el uso del trasplante hematopoyético y de estas células progenitoras hematopoyéticas para el Y tratamiento. en cuanto a la inmunodeficiencias, hay algunas inmunodeficiencias Sí. que tienen una base genética, en donde el trasplante hematopoyético es la única terapéutica disponible. Si no, los Ajá. pacientes en los primeros años de vida tienen numerosas infecciones Bien, y ahora, terminan falleciendo. Quien hace la donación espera generalmente que devuelvan lo que, digamos, su hermanito le dejó, vamos a suponer, ¿no es cierto? ¿Es así? Ese es el programa dirigido, cuando lo guardamos para una familia. Para eso la familia tiene que cumplir con ciertos requisitos que son bastante estrictos. Desde el año 2005 abrimos otro programa, que es un programa de donación altruista, donación pública, en donde hemos abierto centros de colecta de sangre de cordón umbilical mediante convenios con diferentes maternidades en distintos puntos del país. Allí las colectas que se hacen son donadas al banco público. Esas células son almacenadas en el Hospital Garrahan, pero la información, es decir, a través de un código de barras que usamos para no hacer una identificación de la persona, damos esa información al INCUCAI. El INCUCAI tiene un registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas y comparte esa información con todo el mundo. De esa manera, a diferencia de lo que sucede con los órganos sólidos, que ustedes saben que hay muchos pacientes esperando un donante y un solo donante y se le da el órgano al que más lo necesita. Está el primero en la lista de espera. Claro. En el caso del trasplante hematopoyético sucede algo que es totalmente contrario. En el mundo hay más de 25 millones de donantes inscriptos, tanto casi 700, 800.000 unidades de sangre de cordón umbilical en distintos bancos como donantes adultos, porque todos nosotros podemos ser donantes de estas células. Y lo que nos pasa, y nos sigue pasando hoy en día, es que tenemos un paciente que tratamos en el hospital que cuando estudiamos su compatibilidad tiene ciertas características genéticas que no la encontramos en esa base de datos mundial, aún con 25 millones de personas que han sido voluntarias para que estudiemos su histocompatibilidad, no hay uno solo que sea compatible. Por eso es importante que cada país vaya creciendo y teniendo cada vez más donantes que representan a la variabilidad genética, y eso sí es bastante conocido, que Latinoamérica en particular y Argentina también es un crisol de razas. Nosotros tenemos muchas mezclas y eso se ve en los genes. Y, por ejemplo, quien quiere ser donante puede llamar al 41 22 6009, ¿no es cierto? Exacto, eso es para donación solo de sangre de cordón umbilical, es decir, madres embarazadas. Tenemos una página web donde está toda la información, que es www.garrahan.gov.ar/sangre de cordón, todo seguido en minúsculas. Se encuentra muy fácil también en Google poniendo Garrahan y sangre de cordón. Hay solo algunas maternidades que están habilitadas para poder hacer la donación. No se puede colectar en todos lados porque si bien la técnica de colecta es sencilla, tener un banco de sangre de cordón umbilical implica tener una habilitación del INCUCAI. Además, nosotros tenemos una acreditación internacional que es la que nos permite garantizar la calidad de estas células frente a esos bancos en otros países. Las células viajan de un país a otro, todos seguimos los mismos estándares internacionales y para eso es necesario no solo la firma de un convenio, sino además tener un coordinador en ese lugar, la capacitación del personal y, bueno, nosotros enfocamos nuestros esfuerzos a ir abriendo nuevos lugares siempre en diferentes provincias, ir sumando distintas partes del país para representar genéticamente a todos. Gamba, por ejemplo, ¿con cuánto tiempo de anticipación la mamá debe llamar o la familia para ser donante? En estas maternidades que están habilitadas lo puedo hacer durante todo el proceso del embarazo, si se controla el embarazo en la maternidad. En Capital Federal, por ejemplo, es el Hospital Alemán, el Hospital Británico y la Maternidad Sardá. En general, la inscripción se realiza recién en el último mes, pero la promoción de la donación, la información, porque acá muchas veces la familia tiene dudas, hay un consentimiento informado que firmar, obviamente, es un documento que tiene dos páginas, por lo tanto siempre les damos una copia para que se la lleven a la casa, para que lo hablen. No siempre a la consulta va toda la familia, no siempre va el padre, entonces
Muchas personas tienen dudas, quieren hablarlo, se llevan la copia y la firma última del consentimiento, que es de alguna manera la inscripción, se hace en el último mes antes de la fecha probable de parto. A ver si entendí bien. Solamente puede ser donante la persona que vaya a tener el bebé en estas 3 entidades. En Capital Federal, sí. Qué lástima. En Provincia de Buenos Aires, Maternidad de San Isidro, nosotros, Bien. como los recursos son siempre limitados en medicina, Lógico. tenemos que aprender a usarlos bien. Tenemos localidades, por ejemplo, en Chaco, en la provincia de Chaco, en el Hospital 4 de Junio, en Sáenz Peña, en Tucumán, en Rosario tenemos maternidades, en Misiones, en Tucumán. Hemos ido abriendo en diferentes provincias para ir representando genéticamente al país, porque lo que nos sigue pasando al día de hoy es que pacientes, por ejemplo, que se atienden en el Garrahan, en otras instituciones, son pacientes provenientes de todo nuestro país. Estas enfermedades de alta complejidad se suelen atender en pocos lugares, pero los pacientes son derivados de distintos centros del país. Bien. Y necesitamos representar genéticamente a todos. Vamos Bien. abriendo por eso Hay que abrir más, porque del año 96 a la fecha tendrían que haber abierto más, porque hay mucha gente. El sur... es muy importante empezar a representar simplemente todo el sur de nuestro Gran país. Buenos Aires y Capital Federal, de pronto hay muchísima gente que quisiera y no puede. Plantéalo. Muy humildemente te lo dijo la periodista médica Ana María Forte. Total, no cuesta nada. Gracias, un gusto haberte entrevistado, Gamba. ¿Vamos al corte? El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Constanza Funes, que es médica pediatra, y va a hablar de algo importantísimo. Por favor, presten atención. Va a hablar acerca de la gripe. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto tenerte en el programa por primera vez y ojalá que ya formes parte de nuestro staff, igual que la doctora Gamba, de hecho. ¿Qué es la gripe? ¿Cuáles son los síntomas, no es cierto? La gripe es una enfermedad, una enfermedad infectocontagiosa producida por el virus de la gripe o virus influenza, que se contagia por contacto directo con alguna persona que esté engripada o por vía aérea, que quiere decir por esas gotitas que nosotros liberamos al estornudar o al toser, que pueden contaminar algún objeto o pueden pasar directamente a la vía aérea de la otra persona y así contagiarse. Por ejemplo, el picaporte de la puerta. Por ejemplo, yo toso, me tapo con la mano, toco el picaporte, viene otra persona, toca el picaporte y se contagia. Quiere decir que el virus queda en el lugar. Exactamente, es por contaminación de objetos. Es una enfermedad muy frecuente, que tiene un periodo de incubación bastante corto, de 3 a 5 días. Y ¿Ahí contagia? Empieza a contagiar 24 horas antes de que empiecen los síntomas en general. Ese es el periodo de máximo contagio. Y el contagio dura 2 o 3 días desde que empiezan los síntomas. O sea que son más o menos 3 días que el paciente está contagiando, pero de los cuales un día entero no tiene síntomas. Esto es lo que hace más difícil la prevención. Es una enfermedad que en general tiene un comienzo brusco, empieza con fiebre, con dolores musculares, una tos irritativa, congestión nasal. Esos son los síntomas que más frecuentemente aparecen. Puede aparecer también un poco de congestión en el ojo rojo, dolor abdominal, náuseas y vómitos son manifestaciones menos frecuentes. ¿Diarrea? Menos frecuente. Bien. Menos frecuente. En un inicio hay muchos síntomas generales, que es la fiebre y el dolor muscular, y hacia el final del cuadro los síntomas generales ceden y por ahí se agudizan los síntomas respiratorios, de manera que el moco, la tos, persisten más o menos una semana, 10 días. Uh-huh. Dijimos ya quién la provoca, ¿no es cierto? Que es un bichito. Es un virus de la gripe o virus influenza. Bien, ¿es cierto que cuando hubo gripe A se dice que mata más la influencia anual que lo que mata la gripe A? Es parecida. Cuando vino la gran pandemia de la gripe A nos asustamos mucho
pero porque afectó gravemente a grupos etarios que nosotros no estábamos acostumbrados a que afectara. La gripe en general, la gripe estacional, afecta mucho a los bebés chiquititos y a las personas mayores. Con la gripe A, en un inicio apareció mayor compromiso en otros grupos etarios, las embarazadas y los adultos jóvenes, que son personas que en general no tienen tanta complicación con la gripe. ¿Y cuánto dura? La el enfermedad, estado gripal, exacto. El estado gripal dura más o menos una semana, 10 días. Ajá. ¿Cómo se lo trata? En general no se trata la manifestación leve de la enfermedad. El tratamiento es cuando aparecen las complicaciones, ¿sí? O si nos encontramos con un cuadro de gripe en una persona que tiene factores de riesgo. Pero la gripe común del adulto sano no requiere un tratamiento. Hay médicos que dicen que con medicación o sin medicación dura 10 días, porque muchas mamás enseguida dicen, ¿qué antibiótico me da? Y si no le das algo es como que el médico es malo. No sirven los antibióticos para tratar la gripe. Está muy buena tu pregunta. Los antibióticos matan bacterias, no virus, y la gripe es una infección viral. ¿Cómo la podemos prevenir? Pienso que es una de las cosas más importantes. La principal manera de prevenirla es la vacunación. Existen otras maneras, como lavarse las manos, permanecer en casa los primeros días de la enfermedad para no diseminar la enfermedad, estornudar tapándose con el codo. Que eso ayudó muchísimo desde hace 3 años atrás, que bueno, se puso en práctica, ¿no? Sí, pero la principal manera es la vacunación. En el calendario nacional tenemos la indicación de vacunar a todos los niños entre 6 meses y 2 años de edad, a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas que no están dentro de este grupo etario pero tienen algún factor de riesgo, que hay muchos. Entre ellos están las enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes, las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, las inmunodeficiencias, las personas que tienen algún trastorno en su inmunidad que puede ser adquirido, por ejemplo las personas que están recibiendo tratamiento quimioterápico, las personas HIV positivas, las personas que recibieron un trasplante de órganos, que tienen sus defensas disminuidas. Tuberculosis. Bueno, una enfermedad pulmonar. Ajá. Sería. Las enfermedades pulmonares están dentro de los factores de riesgo. Bien. Los obesos mórbidos también tienen que vacunarse. Todo el personal de salud debe vacunarse. Y si bien en el calendario nacional está indicada en los menores de 2 años, hay algunas recomendaciones que hablan de vacunar a los niños hasta los 5 o hasta los 8 años como una manera de evitar la epidemia, porque se sabe que los niños menores de 8 son los que más diseminan la enfermedad. Entonces, si nosotros vacunáramos a ese grupo etario, sería mucho más efectivo para evitar la epidemia. A ver si entendí. Por ejemplo, un chiquito de 6, 7 años tiene que vacunarse por darse la vacuna. No está incluido en el calendario nacional. Hay algunas entidades que lo recomiendan, porque los niños se llaman mocosos, le decimos mocosos, porque viven con el moco mucho colgando. y porque tienen distintas pautas de higiene que los adultos. ¿Sí? Entonces son los que más diseminan la enfermedad. Esto sí está demostrado, que son los que más contagian. Exacto. Entonces es una buena estrategia vacunar a los niños para evitar las epidemias. ¿Y los docentes? Los docentes, todas las personas que trabajen con niños deberían vacunarse. Pero no están obligados. No están obligados. Tendrían que estar pero es obligados. Una recomendación. Es Porque una están recomendación. con los chicos, precisamente. Es una recomendación, ¿no? así como para el personal de salud. Ajá. ¿Quiénes no pueden vacunarse? Porque muchas veces dicen, y yo tengo tal enfermedad, no puedo. Son muy pocas las contraindicaciones para para la vacuna de la gripe. Incluso se está reviendo, en realidad son los alérgicos a algún componente de la vacuna, quienes no pueden vacunarse. Antiguamente no se vacunaba a los que son alérgicos al huevo, porque la vacuna en su preparación incluye el huevo, que eso también está en revisión y están cambiando las indicaciones, de manera que prácticamente todo el mundo puede vacunarse contra la gripe. Y al ser un virus inactivado el que aparece en la vacuna, es una vacuna segura para las personas que tengan disminuidas sus defensas. No tiene mercurio, que es otro de los miedos, ¿no es cierto? Porque se decía que traía el autismo, que tampoco está comprobado. Mitos. Son mitos. Y por ejemplo, uno escucha, yo nunca me enfermé, nunca tuve una gripe, me di la vacuna y a las 48 horas estaba engripado. Esto ocurre con mucha frecuencia porque la indicación de la vacuna de la gripe es en el otoño.
Como la gripe es más frecuente en los meses fríos, la vacuna de la gripe se da en el otoño. Y en el otoño circulan muchos virus, no solamente el virus de la gripe. Entonces, la vacuna de la gripe se liga a la culpa de todas las otras virosis que se agarran los pacientes porque coincidió por ahí en el tiempo en el que se vacunó. La verdad es que no es común que la vacuna de síntomas sistémicos de gripe, sí es más común que lo da en 1/3 de las dosis aplicadas, un dolor local en el sitio de aplicación con un poco de inflamación. ¿La cepa de este año es igual que la del año pasado? La cepa de este año contiene el H1N1, el H3N2 y el B, ¿sí? Todas las cepas de cada año se hacen en base a lo que circuló en el hemisferio norte en el invierno. Eso es la gran dicha que tenemos nosotros, ¿no? Sí, de que nos pasan, ya vino probado y la data. Sabemos que nos pasan. Y por eso es muy importante vacunarse todos los años. No sirve tener la vacuna de los años anteriores. Ahora, mi duda es esto, ¿la cepa es la misma o es diferente la del año pasado? Bien, bien. Porque yo te explico, yo me fui a vacunar. Sí. Y la persona que me atendió me dijo, vamos a esperar no sé qué cosa, porque la cepa todavía no está definida. Entonces me quedé sin la vacuna y lo que pasa me es voy que a la esperar. indicación es vacunarse igual, porque de todas maneras la duración de los anticuerpos para la vacuna conviene vacunarse igual, aunque eventualmente la cepa se repita. Ajá. ¿Sí? De todas maneras, no es muy común que las cepas se repitan. Las cepas son muy cambiantes. O sea que, aparte, es la única que va a haber. No hay duda, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. No hay que esperar nada. Hay una única formulación de la vacuna. ¿Sí? Hay que vacunarse. Hay que vacunarse, aunque se haya vacunado el año pasado. Ajá. La última pregunta. ¿Cómo funciona la protección? Es la fabricación de anticuerpos. La vacuna lo que hace es inocular en el cuerpo virus inactivados, virus muertos. El virus no está vivo, ¿sí? Ingresa en el cuerpo. Y el cuerpo genera anticuerpos, que son los que nos protegen contra la infección, en respuesta a esos elementos que nos han introducido en el cuerpo. Sí o sí, vacunarse. Vacunarse y lo antes posible, porque la efectividad de la vacuna puede tardar 15 días en aparecer hasta que el cuerpo fabrique los anticuerpos protectores. De manera que cuanto antes uno se vacune, más protegido está para la temporada del invierno. ¿Quiere decir que ya están en todos los centros, en todos los hospitales? Ya está llegando la vacuna antigripal. En muchos lugares está, puede que falten algunos todavía, pero está en casi todos. Ya está llegando. Bárbaro, yo te agradezco esto porque realmente se estima que va a haber una gripe fuerte y si nosotros nos vacunamos, probablemente vamos a evitar males mayores, ¿no es cierto? Es cierto. Constanza, un gusto haberte entrevistado. Muchas gracias a vos. Bueno, ya nuestro programa llegó a su fin. Solo me resta agradecerle a todos los profesionales. Yo siempre digo que en nuestro programa no sería nada sin ellos. Bueno, ya el doctor Mariano Favaloro, hace 17 años que es columnista y muchos más que nos conocemos. El doctor Glorio lo sabe. Formamos una gran familia y para el bien común, ¿no es cierto? Para tratar de llevar todos los adelantos y en forma totalmente desinteresada, que eso es lo principal. Yo trabajo con médicos del hospital público y gratuito o de importantes entidades, ¿no es cierto? La salud no se comercializa, a la gente se la ayuda. Muchísimas gracias, doctor Glorio, doctora Funes, doctor Favaloro y doctora Gamba. Con respecto a la audiencia, les mando un enorme beso y a vacunarse. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA ISAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte,
Mejor producción general, locución masculina y programa de servicios. La señora Ana María Forte ha sido declarada ganadora del premio Beringer Ingelheim 2015 a la innovación en periodismo científico, tema cáncer de pulmón en la categoría radio. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220.